Matres, Guadarrama. Muchas gracias por recibirnos, mi querido Martín. ¿Cómo has estado? Gracias a ti, muy bien. Fíjate que estoy leyendo esto, bueno, obviamente estudié para venir a platicar contigo, pero no sabía todo lo que has hecho. Diputado local, diputado federal, subsecretario de Gobierno con Andrés Manuel, secretario de Desarrollo Social con Marcelo Ebrard, articulista para Milenio, diario 1+1, La Jornada Universal, Gráfico, Proceso, abogado en 2003. Bueno, qué cantidad de cosas. Tienes 49 años de edad. Así es. ¿A los cuántos años te metiste en ese rollo de la política? A los 14 años empecé en la actividad política. ¿De qué? ¿Pero cómo? Es decir, de chavito de repente te admirabas a algún político, te gustaba de repente este rollo. ¿Cómo? Mis padres fueron maestros y entonces tenían una gran información de la vida del país y nos fue interesando a todos los hermanos. Tengo 4 hermanas y yo. ¿Mayores que tú? Yo soy el segundo. Una hermana mayor, luego yo, luego otras 3. Todos participamos de alguna manera, especialmente 3 nos metimos a la lucha política. Okay. Ahora, después, ¿qué es lo empiezas a hacer? ¿Cuál es tu primer trabajo ya como, pues, trabajando para el gobierno? ¿Y para qué partido? ¿Cómo es lo que haces? No, bueno, yo empiezo en la lucha política en 1981, tenía yo 14 años. Había una efervescencia en el país, estaba reciente la reforma política de aquellos años, la izquierda estaba accediendo a la lucha legal, electoral. Ahí es cuando empiezo a participar y participé en aquellos años también en el movimiento que surge después de los temblores del 85. Claro. Hay una gran efervescencia de la sociedad civil. Cuando estaba Miguel de la Madrid presidente. Estaba Miguel de la Madrid presidente, vienen los temblores del 85 y la gente se empieza a organizar sola prácticamente, ¿no? Y ahí tuve una experiencia social muy importante y después en 1986-87 en la UNAM, yo era estudiante de la Prepa 7, participé en el movimiento que defendió el carácter gratuito de la UNAM para que la UNAM no se elitizara y siguiera teniendo las puertas abiertas a todos los jóvenes. Más adelante participé en la fundación del PRD en 1989, tenía yo 22 años entonces, y tuve responsabilidades a partir de 1993, fui consejero nacional, luego fui presidente de ese partido en Benito Juárez. No, pues imagínate. Luego llegué a la Asamblea Legislativa en 1997, tenía yo 30 años de edad, fui presidente de la Asamblea Legislativa a esa edad. Terminando esos 3 años, entré a la Cámara de Diputados, fui coordinador de la bancada de la Cámara de Diputados a los 33 años y a los 35 presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Oye, qué cantidad de cosas. Terminando ese ciclo, entré al gobierno con Andrés Manuel López Obrador, fui subsecretario de gobierno con él y después fui secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Marcelo. Que ahí no te fue muy bien con él, ¿o sí? ¿Qué relación llevas con...? Me fue bien a lo largo de todo, tuvimos una diferencia al final. Pero ahorita si por ejemplo lo ves aquí en la calle echándose un heladito, ¿te saludan o no? Lo saludaría, claro, por supuesto. ¿Sí? Oye, pero, bueno, ¿y verdad? Y se forma Morena, ya más recientemente, en el 2012, y me eligen como su primer presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Actualmente es Andrés Manuel López Obrador, pero yo fui el primer presidente nacional de Morena. Pero ¿por qué nacional y ahora ver lo que es la parte de la Ciudad de México? ¿Eso quiere decir que puede ser candidateable o qué para...? Hay un dicho que dice que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Y creo que la ciudad es muy importante. Martín, ¿cómo ves tú a esta ciudad y a este país que es una revoltura, una locura donde la gente está ya desquiciada? Se lo he preguntado a muchos que he entrevistado aquí, seguramente esta pregunta, pero se la quiero hacer a todos. ¿Tú cómo ves al país? ¿Tú que está de cabeza? La gente ya estamos hasta la madre. Está en una crisis. De lo que está pasando. Y la Ciudad de México también. Terrible. Hay cifras tremendas de cómo está el país. Hay unos saldos impresionantes. Hace unos 3 años salió un libro que hace un balance de lo que ha pasado en el país. Tiene una gran cantidad de cifras. Habla sobre el tema de la equidad social. Un conjunto de investigadores de la UNAM. Dice ese libro, por ejemplo, que las 2/3 partes de los habitantes de México nunca han ido a ver una obra de teatro. Eso es alarmante, ¿no? El 90% de los habitantes del país nunca ha ido
a un concierto de música clásica. Deja de eso. ¿Y leer un libro? ¿Cuántos te gustaría? El 73% de los mexicanos no lee un libro completo al año. Imagínate nada más cuando el promedio, por ejemplo, en uno de los países que más leen en Europa, no me acuerdo si es Austria, uno de esos, se están hablando de cerca de 40, 50 libros al año. No, claro. ¿Qué estoy diciendo? Un buen estudiante tiene que leer un libro a la semana. Ahora, un buen estudiante universitario. dice Andrés Manuel que hay mafia en el poder. Sí la hay. ¿Tú podrías decir quiénes podrían ser los de la mafia de este poder, de este país? Bueno, hay varios, pero por ejemplo está Carlos Salinas, Diego Fernández de Ceballos. ¿Crees que ellos sigan manejando el país? Algunos ejemplos. ¿Pero crees que ellos sigan No son los únicos, pero sí tienen muchos controles. Ahora, la Ciudad de México. ¿Cómo ves tú a la Ciudad de México, donde veo otros que pueden ser candidatos para Morena? Porque yo creo que Morena podría barrer con la Ciudad de México. Pero la pregunta aquí es, veo a posibles candidatos como el delegado de Cuauhtémoc, la delegada de Tlalpan, ¿correcto? Mis respetos para ambos. Es lo que te iba a decir, pero sí me gustaría que platicáramos un poquito de ellos, porque, por ejemplo, en la delegación Cuauhtémoc, estamos hablando de los índices delictivos, han aumentado también en una cantidad impresionante. ¿Qué opinas de eso? Ha aumentado la delincuencia en la Ciudad de México. Ajá, Monreal, me refiero a Monreal, Sí, es el delegado. Pero tenemos que hablar de la ciudad por dos razones. Porque han aumentado los índices delictivos en la ciudad. Te doy unas cifras. Por ejemplo, ahorita estamos llegando este año a los 500 homicidios con arma de fuego, 500 homicidios dolosos con arma de fuego. Esta cifra era la que teníamos en 1996, antes de que ocurriera el cambio en la Ciudad de México y tuviéramos los primeros gobiernos electos. Andrés Manuel logró bajar ese índice a 300. En el 2005, el último año que gobernó Andrés Manuel, bajó ese índice de homicidios a 300. Y ahorita recuperamos otra vez, como una curva ascendente, a 500 homicidios dolosos con arma de fuego. Para ponerte un indicador. Pero en los últimos meses ha subido el robo a casa habitación en un 14%, el robo a negocios en un 6%, el feminicidio, ahora tenemos el mismo número de feminicidios que en el Estado de México este año. Entonces, hay un problema en la ciudad. Tienes que considerar además que todos los instrumentos de combate contra la delincuencia están en manos del gobierno de la ciudad. No hay policías delegacionales, no hay procuradurías delegacionales. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México es estatal, local. ¿Y a qué atribuyes eso? Y la Secretaría de Seguridad Pública también hay un mando solamente. No es como en los estados, que hay policía estatal, policía municipal. No, aquí solo hay policía de la Ciudad de México nada más. Entonces, creo que hay que apuntar el análisis hacia lo que está pasando en el conjunto de la Ciudad de México. Sí, porque es increíble, de repente yo diario, antes oías, de repente, oye, asaltaron a tal persona. Ahorita ya la pregunta es, ¿a ti no te han asaltado? Es increíble, de verdad. El otro día anda Adrián Uribe, un reloj, es decir, llegan a los restaurantes, ya es en la zona del Pedregal, esa zona, son asaltos que dicen que son grupos de colombianos, quién sabe qué tantos grupos manejan, que a mí no, por lo que yo escucho, ¿no? Más allá de la especulación, pero no, los que van en las motocicletas de Polanco y de repente te sacan la pistola y se quitan el reloj y se pelan, es decir, en varios lugares de la ciudad. Que antes, de verdad... Sin embargo, se había llegado a bajar. A erradicar, no a erradicar, pero sí a bajar. Pero bajaron significativamente los índices delictivos. Oye, Martí, hablando de Morena, bueno, hay un desmoronamiento, yo veo al PRD cada vez que están va muy mal. Pero de ahí, de esa ruptura, salieron varios los que ahora conforman parte de lo que es Morena, lo que hicieron Andrés Manuel y todos ustedes. ¿Cómo ves tú a Morena para el 2018, lo que es la parte ejecutiva? Es decir, ¿tú crees que Andrés Manuel pueda ser el presidente de este país? ¿Y por qué le tienen tanto miedo Yo no tengo duda en que va a ganar Andrés Manuel. Lo que está sucediendo va llevando las cosas hacia allá. Si tú ves cada acontecimiento, le va dando la razón. Por ejemplo, en el tema de la reforma energética, Andrés Manuel decía, no está bien esa reforma energética, lo que hay que hacer es erradicar la corrupción, pero no entregar la principal riqueza de México, de la cual depende
nuestros ingresos, nuestras divisas, nuestras reservas. Y ahí se hizo la reforma energética, fue un fracaso. ¿Qué otra área podría ser? Para ponerte un ejemplo, ¿no? Tenía razón Andrés Manuel. Ahora que vemos lo que ha pasado en Estados Unidos con el triunfo de Trump. Es lo que te iba a decir, y también te iba a preguntar, perdón que te interrumpa, Sí. pero ¿por qué no se han promulgado, es decir, por qué no han opinado sobre eso? Bueno, opinamos de esta manera. El triunfo de Trump está generando el riesgo de que se cierre la frontera económica con México. Una parte del sector económico nacional está preocupado porque el 80% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos. Claro. Eso te hace reflexionar sobre el modelo de desarrollo. Como aquí no hay mercado, porque la gente no tiene dinero, porque los trabajadores tienen salarios miserables, porque las clases medias están empobrecidas, ¿con qué se van a comprar las mercancías que producen muchas empresas nacionales? Ahora, para una persona como tú, que eres parte Eso de quiere Morena... decir que tenemos que pensar más en México, no hacer depender nuestro desarrollo de otros países, porque esos países van a ver por sus intereses, nosotros tenemos que ver por los intereses de México. Sí, ahora Andrés Manuel también habla de la igualdad entre los jóvenes, han hablado mucho, ¿no? Todos ustedes. Mi pregunta es, ¿cómo van a tener empleo tantos jóvenes en este país? ¿De qué manera? México es un país muy rico, pero la riqueza no está bien distribuida. Hay muchísima concentración, hay mucha pobreza. Para un país que es la 13ª economía del mundo, no se justifica que haya más de un 50% en pobreza y un 30% en carencia, que es otra forma de pobreza. Solo se considera no pobre al 19% de los mexicanos. Bueno, pero si somos la 13ª economía del mundo y México tiene grandes riquezas naturales de todo tipo, no está funcionando este desarrollo económico, hay que revisarlo. Eso es lo que se está planteando. Andrés Manuel busca recoger una propuesta de quien fue uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, Roosevelt. ¿Qué hizo Roosevelt para combatir la crisis de 1929? Generó un gran programa de empleo de obra pública dirigido fundamentalmente a jóvenes. Andrés Manuel tiene una idea parecida, claro, adaptada a nuestra realidad, a nuestro México y a nuestro tiempo. Claro. Ahora, tú visualizas a un Andrés Manuel, imagínate a un Andrés Manuel López Obrador siendo presidente de la República de México, pero ¿tú crees que pueden llegar a existir los casos de los Duartes, de los Borges, de gobernadores, por ejemplo? No podría ser. ¿Por qué? Incluso te voy a decir, Morena es muy severa con cualquier fenómeno que ocurra, inmediatamente toma decisiones. Si se corrompió un diputado, expulsado de Morena. Pero ¿te acuerdas aquella parte donde Bejarano hizo todo aquel escándalo? Bejarano no está en Morena. Bueno, no, cuando estaba en el PRD, que ahí estaba Andrés Manuel. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó, güey? El propio gobierno de Andrés Manuel fue el que solicitó el desafuero de Bejarano como legislador. Es a mí lo que me brinca, es impresionante que en este país no pasa absolutamente nada. ¿Te has fijado o no? Los gobernadores de repente que hacen un escándalo allá para agarrar a aquellos que se fueron a España, el de Coahuila, y luego si agarran a Duarte por ahí, seguramente firmarán un papelito, ¿no? Y estarán en la calle. ¿Por qué no pasa nada en este país? Por lo que debe ser un ejemplo principio. Clásico, que puede un ejemplo pero fuerte para que no lo vuelvan a hacer. Pero por lo que comentamos al principio, hay una mafia en el poder. Y por eso... o sea, Moreira se va a España, se lleva cientos de miles. Y se lo regresa el dinero. El gobierno español lo atrapa, Calderón lo exonera, el gobierno español lo detiene y luego el presidente Peña Nieto manda por él para que se lo traigan a México, pero no para juzgarlo aquí, sino para protegerlo. Ahora ya forma parte del Consejo Político del PRI. O sea... Oye, ¿eso qué te dice? Sí, es la impunidad. Es la impunidad. Pero ¿crees que se puede acabar? Ese es un ejemplo. La neta, ¿crees que se puede acabar? Claro que se puede acabar. Andrés Manuel. Se puede acabar, se puede detener. Andrés Manuel insiste en que Morena solo iría a las elecciones sin ningún tipo de alianza. ¿Tú crees en eso? Pues vamos a hacer las alianzas abajo. Todos los días llegan a Morena ex-perredistas, ex-petistas, ex-priistas, ex-panistas. Mira, yo te lo digo hasta por experiencia personal.
en una Navidad me fui a comprar juguetes a los niños y me encuentro a un señor, me dice, soy profesor de la Ibero, voté por el PAN en el 2006, sí creí que era un peligro para México, Andrés Manuel, y ahora dice, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Si bien no coincido en todo con ustedes, pero no queda más opción que Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo lo veo, digamos, empíricamente, lo palpo, lo escucho. Mucha gente que había votado por el PAN, que había votado por el PRI, va a votar por Morena, va a votar por Andrés Manuel. Ahora, a través del Pacto por México, el gobierno de la República controló a todos los partidos, menos a Morena. Ahora salen, por ejemplo, salen los dirigentes del PRD y del PAN en el Estado de México, a nivel nacional, pero refiriéndose al Estado de México, y dicen, se tienen que juntar los de oposición para poder ganarle al PRI en el Estado de México. Y yo digo, ¿cuáles de oposición? El PAN y el PRD votaron a favor de la llamada ley Atenco, que impulsó el gobierno del Estado de México, votaron a favor del endeudamiento del Estado de México, votaron a favor del presupuesto, votaron a favor de la ley de ingresos. Ellos no son oposición. La única oposición que hay es Morena. Pero sí vamos a hacer alianzas abajo. Me decía Roberto Gil que él visualiza al PRI completamente muerto para el 18 y que la única competencia va a estar entre Morena y el PAN, tal vez con una alianza con el PRD. ¿Qué opinas? El PAN es el PRIAN. O sea, cuando estaba en el 2000 el PRI en el suelo, ¿qué hicieron? Apoyaron al PAN. Cuando el PAN decepcionó por sus 2 sexenios grises y lamentables, apoyaron otra vez al PRI. Ahora que el PRI regresó al gobierno remasterizado y con unas ansias que parecían de, ¿cómo se dice esto de, bueno, cuando tienes una adicción al tabaco y ya no resistes y ya quieres fumar, ¿no? Que te dan lo que le llaman una supresión, que cuando dejas algún tipo de cigarro, una droga, una medicina, que lo dejaste y no puedes estar sin ella, porque tienes que estar así. Llegan al gobierno y parece que traían síndrome de abstinencia. De abstinencia, que es supresión, claro. Impresionante. Entonces, el PRI en un sexenio, ¡pum!, abajo. Entonces ahora quieren apoyar al PAN. Pero lo importante es que los mexicanos intentamos que es lo mismo, es el mismo proyecto. El mismo proyecto, PRI-PAN, es como un péndulo. Se desgasta el PRI, van con el PAN. Se desgasta el PAN, van con el PRI. Se desgastó otra vez el PRI, van con el PAN. Es el mismo proyecto. Han hecho pedazos al país. No le puedes echar toda la culpa a Peña Nieto. Él tiene la culpa de un porcentaje. Hay otro porcentaje que es alta responsabilidad de Felipe Calderón. Ve ahora, tenemos las gasolinas más caras de México. Y los gasolinazos empezaron en el sexenio de Felipe Calderón. Se comprometió que iba a construir la refinería en Tula, la nueva refinería, y solo hicieron la barda perimetral. Ahora quieren impulsar a Margarita para que construya la puerta. No fabricamos la suficiente gasolina en el país porque importamos la mayor parte de la gasolina, y eso es un negocio de $30,000 millones de un pequeño grupo. Los mexicanos pagamos ese negocio, cuando podríamos tener gasolinas mucho más baratas si tuviéramos más refinerías en México. La última refinería que se construyó en México fue hace 37 años. Bueno, entonces la responsabilidad también es de Felipe Calderón. Felipe Calderón le pegó durísimo a la clase media. Creó como 30 nuevos. Es que cada vez hay más ricos y más pobres, sí. Y la clase media está desapareciendo. ¿Quién hizo el YETU? Calderón. ¿Quién hizo el impuesto sobre depósitos bancarios? Calderón. Entonces, ¿quién empezó los gasolinazos? Calderón. Y luego viene Peña Nieto con su reforma fiscal y quitan el régimen de pequeño contribuyente y establecen otro régimen fiscal y le vuelven a pegar al pequeño propietario, al mediano empresario. Entonces, la clase media ha sido muy golpeada por el PRI, por el PAN, por los dos. Oye, ¿es cierto que Morena califica
de verdad, al PRD, al PT, a Convergencia, como que hay mafia del poder ahí también? Mira, no hay que desviarnos. El problema fundamental está en el PRI y el PAN. Pero también le pega acá uno del otro lado. Te aseguro que las bases del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano van a votar por Andrés Manuel López Obrador. Ahora, dime una cosa, Martín, ¿qué opinas de estos taxistas que tienen un nombre que sacó Andrés Manuel, los chunchos, ¿cómo se llaman? ¿Los qué? ¿Los qué? Las panteras y los estos, es que los estaba leyendo, las panteras y todos esos, que son los que también provocan de repente ciertas manifestaciones y todo ese rollo. Pero te voy a decir, No, me gustaría saber tu opinión. Es decir, en el gobierno de Andrés Manuel él se comprometió con los taxistas. las panteras y los, ¿cómo se llaman los otros? Sí, espera, se comprometió con los taxistas a que no aumentarían las concesiones, pues como una forma de proteger el ingreso de los trabajadores del volante. Y se generó este fenómeno irregular, pero no es del gobierno, el gobierno no lo alentó, ¿no? Nosotros estamos por la idea de que la economía se debe formalizar. Ahora vivimos una situación muy grave en el país. Pasamos de hace unos 40 años, la economía informal era el 30% de la economía y ahora la economía informal es el 61% de la economía. Oye, ¿cómo? Se necesita generar una economía. Se necesita crecer la economía. Ahora, pero tenemos muchos fenómenos de diverso tipo. Por ejemplo, lo que es la migración a Estados Unidos, la migración de campo a las ciudades, la economía informal e incluso el fenómeno del narcotráfico, sobre todo el llamado narcomenudeo, se nutre del estancamiento de la economía. Llevamos 34 años de que la economía ha crecido en un promedio anual del 1.9%, cuando debería crecer al 6% por lo menos, para generar los empleos que necesitan las nuevas generaciones. Entonces, no está creciendo la economía y todavía nos insisten en seguir por el mismo modelo económico. Es que eso también de repente, haz cuenta, yo tengo 53 años, Martí, de repente yo me acuerdo desde cuántos presidentes atrás, los discursos son los mismos y creceremos la economía y nada, sí, y claro. no pasa nada con ningún lado. Morena, ¿puede cumplir con esto, con lo que acaba de decir? Claro que sí. ¿Con los empleos? Sí. ¿Crees que es muy fácil? No es muy fácil, es complejo, pero hay que trabajar para eso. No se trabaja para eso hoy. El gobierno no trabaja para generar empleos, no trabaja para generar el crecimiento de la economía. La economía mexicana creció entre 1940 y 1981 a un promedio superior al 6.5% anual. Es más, en el 78, 79, 80 y 81 creció al 9% anual. Hubo años como un par de años en los años 60 que creció al 10% anual. Bueno, viene la crisis del 82, meten el modelo neoliberal y nos dicen que con el modelo neoliberal ahora sí la economía va a salir a flote, que pagamos los costos del viejo modelo nacionalista. Pero el nuevo modelo neoliberal ya pasaron 34 años desde que se implantó. O sea, ya nació una generación, ya se casó, ya tuvo hijos y solo ha oído hablar de crisis, desempleo. ¿Cuándo están los resultados de este modelo? Es infernal lo que está ocurriendo. ¿Por qué insistir en lo mismo? Debería haber otro tipo de medidas. Por ejemplo, mercado interno, fortalecer el mercado interno, fortalecer el salario, fortalecer a las clases medias para que tengan capacidad de compra y nuestras empresas tengan mercado en nuestro propio país para vender sus productos, para desarrollarse. Ese es un tema importante, no solo de justicia social, de por sí. El salario que hay en México. Sí, también lo que ganan los policías y todo eso es impresionante. El salario mínimo es de poco más de 2,000 pesos al mes. Eso es una grosería. Es una Oye, ya casi vamos a terminar. Por ponerte un ejemplo, policías, soldados tienen sueldos miserables. Médicos, enfermeras de los sistemas de seguridad social. Los que se juegan la vida, te digo, los policías bancarios, toda esa gente que se juega la vida. Bomberos, policías bancarios, tienen salarios muy bajos. Bueno, entonces, ahora Andrés Manuel acaba de proponer en el Congreso Nacional de Morena elevar los salarios de soldados, policías, enfermeras, médicos y maestros. Y eso
puede ayudar a regenerar la economía. También está el tema de la inversión pública. Dejó de haber inversión pública, se fue achicando, con la creencia... ¿Por qué crees tú? ¿Por miedo? No, fue una decisión. Fue una decisión para acrecentar la inversión privada. Pero la inversión privada puede crecer sin que la inversión pública deje de manifestarse. Es importante que las dos, tanto la inversión privada como la inversión pública, se desarrollen, porque eso significa pues crecimiento. Oye, Martí, el Estado no debe renunciar a su responsabilidad y al mismo tiempo debe ayudar a que la empresa privada nacional crezca, sobre todo la pequeña, la mediana empresa. Ellas son las que dan el 80% del empleo. Micro, pequeña, mediana empresa dan el 80% del empleo. Entonces se tiene que apoyar para que crezca la economía. Eso no se hace actualmente. Sí, oye, Martí, ¿te gustaría ser jefe de gobierno? A mí me gustaría que el país se transforme. Y en su momento ya veremos qué responsabilidad tiene cada quien. Pero, ¿cuál es lo más importante? Que México cambie. O sea, estamos viviendo, tú lo dijiste al principio, estamos viviendo una debacle. ¿Cómo va a ser que haya 100,000 ejecutados por sexenio? Nos asombramos de que Felipe Calderón convirtió a México en un cementerio con 100,000 ejecutados y Peña Nieto ya le está ganando. ¿Cómo va a ser que parte de tu paisaje urbano sea que aparecen cuerpos colgando de puentes? No, eso sí, es descabezados. Ve cómo está el estado de Veracruz, cómo lo tiene. Es una barbarie, es una crisis civilizatoria. ¿Cómo tiene el estado de Veracruz? ¿Cómo está Guerrero? ¿No? Son varios estados que dicen no puede ser posible. Pero, y otros, ¿no? O sea, Tamaulipas y Veracruz, muchos estados. En realidad, es una crisis nacional. ¿Tu opinión acerca de, ya vamos a acabar, de Miguel Ángel Mancera? Pues mira, al principio tomó alguna medida que nos pareció interesante, resolvió la crisis que había en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Yo pensé que iba a ir en esa línea, pero ha tomado decisiones malas. Miguel Ángel Mancera ha tomado decisiones que han afectado a la gente. Por ejemplo, subió el precio del boleto del metro de 3 a 5 pesos, un aumento del 67%. Ni en todo el sexenio se va a acumular esa inflación. Pues le pegó a las clases populares. Luego, el reglamento de tránsito le pega a las clases medias. Subieron las multas de tránsito en un 100, 200, 300 y hasta 700%. O sea, por lo menos se duplicaron. Y la mitad de lo que se recaude de las multas va a dar a un par de empresas privadas. Ni siquiera va a dar al erario. Pero, ¿cómo que empresas privadas? Están contratadas 2 empresas, Intel Tráfico y Autotráfico. Por las cámaras que pusieron, sí, y todo eso. Son las que controlan esas camaritas. Y se quedan con el 46% de lo recaudado por multas. Es un contrato leonino. ¿Y quién es el contrato? Ellos, el gobierno de la ciudad. Una cosa es que le compres a esas empresas los aparatos y ya los usas, o les compras la tecnología y haces los aparatos, y otra cosa es que los contratas para que hagan el negocio de su vida. No, y peor aún, por eso luego la gente trae las placas del Estado de México. ¿Tú sabes que en el segundo piso pasas a 200 y no hay fotografía? O sí hay, pero no pasa nada. Por ejemplo, ese es uno de los problemas, ¿no? O placas de Morelos o del Estado de México o de cualquier estado. El segundo piso, especialmente el que va hacia el Estado de México, además es otro negocio privado. Está hecho con el mismo esquema de las fotomultas. Es decir, es una empresa privada la que cobra el peaje del paso por una vía pública. Bueno, pero estábamos aquí, en la ciudad. También este asunto del doble hoy no circula sabatino que se puso, generó un problema, el aumento del parque vehicular. Ha habido una tala inmoderada de árboles también. Eso ha contribuido al aumento de la contaminación. Entre otras decisiones impopulares, malas decisiones que se han tomado, esto se refleja en la opinión. Creo que todo eso se debe corregir. Y lo que comentamos hace un momento, la inseguridad ha vuelto a subir otra vez. Entonces, el gobierno no está respondiendo a la expectativa que se requeriría. Ahora, si bien tenemos problemas nacionales,
que evidentemente nos afectan, eso hubiera sido una oportunidad para que el gobierno de Mancera dijera: nosotros somos distintos, nosotros sí podemos, nosotros sí resolvemos. ¿Te acuerdas que en el sexenio de Fox, no había nada? Crecimiento cero, y además cero iniciativas, no avanzaba nada. Y Andrés Manuel se puso a trabajar aquí, construyó los segundos pisos, que son gratuitos, los segundos pisos que él construyó, hizo los grandes programas sociales para adultos mayores, generó infraestructura, se ayudó a la capitalización de la industria de la construcción, rescató Reforma, en fin, gobernó a todas las clases sociales. Mientras que el gobierno de Fox pues no avanzaba, y eso generó un contraste muy importante a favor de Andrés Manuel como gobernante de la ciudad. Eso debió haber hecho Mancera, pero no lo hizo. Oye, a ver, dime una cosa, ¿qué les dices a todas esas personas que de repente tienen miedo de que digan: Andrés Manuel López Obrador será presidente de este país, yo me pelo de este país? Ya hasta de broma lo toma, pero otros dicen. ¿Qué les dice a todos ellos? Es decir, ¿por qué tenerle miedo a Andrés Manuel? ¿Por qué le tienen? Unos cuantos hablo de. Bueno, yo creo que se puede comprender que hay algunos que han cometido, los medios de comunicación, que han cometido latrocinios, actos de corrupción terribles en el país, y que puedan tener miedo de que ahora sí haya justicia. Eso lo entiendo, pero el ciudadano común sería ampliamente beneficiado por un gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Estás hablando que sea un honesto de clase alta, sí, hasta un honesto de clase baja? Sí. Desde el más humilde hasta el que ha construido su patrimonio con su trabajo. No estamos en contra de quienes tengan una fortuna. Cuando alguien ha construido su patrimonio sobre la base de su esfuerzo, su trabajo, de manera honesta, pero ¿por qué lo vas a molestar? No estamos en contra de la propiedad privada. Al contrario, consideramos que es vital la industria privada para desarrollar el país. No se podría. Y además consideramos que hay que fortalecer a la clase media, porque al fortalecerse la clase media se fortalece el consumo y se fortalece nuestra economía interna. Entonces, esto es importante aclararlo a la ciudadanía. A ver, yo dos preguntas para terminar. La primera, esta la quiero hacer, me muero ganas de hacerla y me la vas a contestar. ¿Tú crees que para ganar la presidencia de la República tienes que estar con alguna televisora? ¿O no tiene nada que ver eso? Yo creo que no, pero tampoco estamos en contra, Yo creo que debe mantenerse el espacio de cada quien. Y bueno, pues las televisoras deberían entenderlo. Es que por ahí de repente también dicen: lo subió tal televisora, lo puso luego, tal. Yo luego veo por ahí alguna televisora y pienso que son masoquistas, ¿no? Empujan a Peña Nieto y les va mal con Peña Nieto. Y ahora ya hasta sacan telenovelas de otras, ¿no? Yo digo, han de ser masoquistas, ¿no? Eso lo dijo Bardia, yo no lo digo. Les gusta sufrir. Mira, nosotros pensamos que es importante que existan los medios de comunicación que hay actualmente. ¿Tú tienes amigos periodistas? Tengo pero amigos, no hablo no del proceso ni de... En todos los ámbitos. Tengo amigos periodistas en diarios, en revistas, en televisoras. Tengo amigos también ¿En Televisa tienes amigos? En Televisa y TV Azteca también. Tengo amigos. ¿Priistas también? Es más, te voy a decir que las veces que me han invitado a Televisa... Te he visto ahí con Joaquín López. Que me hacen alguna entrevista, en fin. Salgo y camarógrafos y otros escenógrafos me dicen: estamos con ustedes, Fui a una entrevista a TV Azteca, me hacen la entrevista y el camarógrafo se asoma y dice: o sea, hay muchos simpatizantes que trabajan en televisoras, en fin, y además debe haber pluralidad. No estamos en contra de que existan las actuales televisoras, tienen derecho a existir. Debe ampliarse la pluralidad, eso sí. ¿Tú ves la televisión? Debe haber más presencia de la sociedad civil en la televisión. ¿Tú ves la televisión? Poco, no me da tiempo, llego ya. Pero llegas un fin de semana, domingo, te avientas, no sé, algún partido de fútbol. A veces accidentalmente, que estoy en un restaurante, está la tele, entonces ya veo. Falta mucho equilibrio en la televisión. No le conviene a la televisión
tener esa actitud tan excluyente, ¿no? Si tú me preguntas si yo como dirigente de Morena veo reflejado a los millones de mexicanos que formamos Morena en la televisión, no. Luego estoy viendo un noticiario y salen 3 notas del presidente, bueno, digo, pues es el presidente. Luego salen otras 3 notas del PRI, otras 3 notas del PAN y una contra Andrés Manuel López Obrador. Eso no es equilibrio. Eso tiene que ser más justo, ¿no? Y le afecta a las televisoras. Porque entonces mucha gente dice, no, pues mejor Netflix. Mejor Blim, para que veas 40 y 20, ahí está mi serio. Oye, un día preséntame a Andrés Manuel para platicar con él para una entrevista chida, así de cuates, ¿no? A ver, ojalá me la consigas. Bueno, Y esperemos que coincidamos en algún momento. Y ya una vez, porque no me contestaste y con eso termino. ¿Quieres ser jefe de gobierno? Yo quiero que se transforme el país. No me estás contestando. Vamos a jugar un papel ahí. En su momento Morena va a decidir. Lo más importante es el proyecto. Lo más importante es para qué quieres llegar al gobierno. Para hacer tal o cual cosa. Esa es la primera discusión. Ya se presentó una propuesta de 50 puntos para el país. Haremos los 50 puntos para la ciudad también. Y Morena el año que entra va a estar decidiendo al respecto, ¿no? Pues yo me atrevo a decirte que veo 3, ¿eh? Ok, yo en el lugar que me pongan, ahí voy a estar. Digo, 1, lo más importante es el proyecto. 2, lo más importante es el país. Incluso a la ciudad nos conviene mucho que haya un cambio nacional. ¿Y al final quién lo decide? Morena ¿El partido? decide. No Andrés Manuel. Morena tiene 2 mecanismos de decisión. Uno es el consenso. O sea, que la militancia se pone de acuerdo y dice, esta candidatura es la que conviene al movimiento, es la más cercana a la gente y por ahí nos vamos. Pero cuando hay varias propuestas, entonces se hace una encuesta y ya en esa encuesta puede haber varios, se pregunta a la ciudadanía de manera abierta, no solo a los militantes de Morena, es una encuesta abierta a la ciudadanía y se pregunta por cada uno. ¿Sabes qué se pregunta? Se pregunta, ¿lo conoces? ¿Conoces a tal persona? Su proyecto. ¿Te parece honesto? ¿Cercano a la gente? ¿Qué opinión tienes? Con todos esos elementos ya se configura una decisión. Aparte tiene que ser importante el proyecto que tenga, porque tú puedes ser un cuate honesto, un cuate que no has hecho absolutamente derecho, sí, cual, pero a lo mejor no tienes la capacidad, ¿no? Todo eso forma parte de la decisión que toma Morena sobre cada una de sus candidaturas. Pues muchas gracias, yo veo 3 candidatos, vuelvo a repetir, de Cuauhtémoc, de Tlalpan, y aquí está conmigo enfrente, para mí uno de los 3 que va a ser de ahí, el jefe de gobierno. Bueno, mucha suerte. En su momento veremos. Y si ganas, me invitas un arroz con leche, una vez que nos gusta mucho, que te he encontrado ahí. Claro. Ya sabes dónde, los taquitos ahí de esos que están ahí muy ricos. Eso es más sano. Gracias, Martín, mucha suerte. Gracias a ti. Muchas gracias.